saluda Melissa Valerio y qué placer acompañarle hoy en su programa Conversamos, en donde siempre les traemos un tema para que usted se eduque, para que aprenda un poco más sobre la realidad nacional, temas que nos interesan a todos para poder vivir un poco mejor y como siempre de una forma más amena, más práctica, que usted lo puede ver acá en la pantalla de su canal 3 y también a través de la Nacional en 101.5 FM. Hoy, como siempre les mencionaba, tenemos un tema que a usted le interesa y es que todos tenemos un techo, una vivienda, de que se han venido haciendo estudios, se han venido haciendo informes de cuál es la situación actual de la vivienda de los costarricenses y temas que se involucran a todos, ¿verdad? Entonces, precisamente conmigo se encuentra hoy don Franklin Solano, quien es coordinador de la investigación del balance de un proyecto de vivienda, un proyecto de investigación de vivienda que se presentó días atrás en coordinación con la UCR, sector privado y también con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muchísimas mentes tratando de encontrar tendencias, expectativas y posibles soluciones a situaciones de vivienda que tiene nuestro país. Pero ¿qué fueron esos hallazgos? ¿Qué se encontró dentro de este estudio? Para eso, don Franklin, que se encuentra conmigo acá en Conversamos, para hablar de esas novedades que encontraron ustedes en el estudio que presentaron este año. Muchas gracias, don Franklin, por acompañarme. Muchas gracias, Melissa, por la oportunidad de compartir, de conversar sobre esos temas y la oportunidad de dirigirme a los televidentes y audioescuchas de su programa. Don Franklin, hablábamos que este programa, esta investigación que presentan ustedes días atrás, nos habla de la realidad de la vivienda en nuestro país, desde cómo la vivienda afecta a la salud, cómo están viviendo los ticos, qué tantas viviendas se han incrementado en los últimos años. Muchísimos temas abarca este estudio que yo creo que los 30 minutos del programa no nos alcanzan, ¿verdad? Pero bueno, podemos tal vez iniciar con esas mayores conclusiones que ustedes encontraron, usted como coordinador del proyecto, sobre esto. Muchas gracias. Bueno, sí, los temas son variados, son 6 capítulos que tiene el informe, el balance que hacemos, y bueno, están articulados entre ellos. Uno tiene que ver con el contexto económico nacional e internacional y sus efectos en el sector vivienda y asentamientos humanos. El otro tiene que ver con indicadores sobre construcción, sobre vivienda, sobre déficit, y así unos sobre salud y otros sobre impacto. Bueno, voy a ir refiriéndome a algunos temas que creo que son importantes. Uno es que la cantidad de construcción de vivienda se va recuperando el país con respecto a lo que tuvo antes y despuesito de la pandemia. En el 2021 la cantidad de viviendas construidas se ha bajado un poquito, en el 2020, 2021 y ahora en el 2022 hay un aumento que hace que estemos prácticamente recuperando los años previos a la pandemia. No obstante, una preocupación que surge acá y que quiero ligarlo con otro, es en Costa Rica el déficit de vivienda es bastante controlado. En comparación con otros países de América Latina, nuestro déficit de vivienda no es tan alto, no es tan preocupante. Y cuando hablamos de déficit de vivienda, ¿a qué nos referimos? Ok, y el déficit de vivienda son dos componentes, uno que es el déficit cuantitativo y otro que es el déficit cualitativo. El cuantitativo es la cantidad de viviendas que hace falta para que cada familia tenga su propia vivienda, por decirlo así. Cuando digo propia no quiere decir propia de tenencia propia, sino que no hayan 2, 3 familias en una misma vivienda, porque puede ser alquilada, prestada, cedida o lo que sea. Pero que la cantidad de familias sea igual a la cantidad de viviendas. Ese es el déficit cuantitativo. Y la diferencia, porque siempre hay menos viviendas que familias, esa diferencia es lo que llamamos déficit cuantitativo o faltante natural. Y que en este momento en el país, de acuerdo con la encuesta nacional de hogares, anda alrededor de 11.300 unidades. El otro es déficit cualitativo, que aquí sí es problemático, porque se trata de las viviendas que requieren algún tipo de reparación o viviendas que requieren algún tipo de mejoría, porque tienen malo el techo, las paredes o el piso, todos son juntos o esto. O tienen problemas de hacinamiento, o sea que hay mucha gente para el tamaño de la casa. Esos son el déficit habitacional y que tiene esos dos déficits, ¿verdad? Eso ha estado relativamente controlado gracias a una inversión de millonarias que ha venido haciendo el Estado costarricense, o sea, todos nosotros, con los bonos de vivienda, que en casi 40 años, 36 años del bono de vivienda, aproximadamente se han entregado 400.000 bonos de vivienda que se puede
pensar en 400.000 viviendas mínimamente adecuadas para la sociedad costarricense y sobre todo familias de bajos ingresos. Gracias a ese esfuerzo de la sociedad costarricense de años, décadas, es que hemos venido controlando el déficit de vivienda. No obstante, una de las cosas que nos preocupa y que está en el balance es que en los 2 últimos años ha venido disminuyendo fuertemente la cantidad de bonos de vivienda que se están entregando. Entre el 2021 y el 2022, un poco más de 3.000 bonos de vivienda menos se entregaron en ese año, y respecto al 2020, la cantidad de bonos entregados en el 2020 fue de 12.500, 12.400 bonos, y en el 2022 fueron 8.300 y resto, o sea, estamos hablando de alrededor como de 5.000 y resto de bonos de vivienda menos. ¿Qué significa eso? Significa 5.000 y resto de familias que han perdido la posibilidad de tener una vivienda adecuada, mínimamente adecuada. 5.000 familias de costarricenses, niños, mujeres, adultos, que han perdido la posibilidad de tener ese techo, ese refugio fundamental que es la vivienda. Y eso tiene que ver con otras implicaciones que son fundamentales. Por ejemplo, el impacto de la vivienda en la salud. El estudio presenta un análisis piloto que llamamos una demostración de lo que podría ser en un par de proyectos de San José, de proyectos construidos con bonos de vivienda, donde las familias han tenido un impacto muy positivo en la salud, no solo física, sino en la salud mental. Ha bajado el estrés, ha bajado el hacinamiento, el sedentarismo, las alergias, gripes, resfríos, jaquecas. Ha ganado en privacidad las familias, y eso es importante, sobre todo porque cuando hay hacinamiento y otros elementos de promiscuidad, por decirlo así, estudios de otras realidades latinoamericanas demuestran que hay mayor probabilidad de problemas de acoso sexual, y esas cuando hay hacinamiento, cuando hay este tipo de problemas. Bueno, ha mejorado entonces la salud de la gente, se siente más feliz, más contenta. Entonces imagínense lo que eso repercute en términos de salud curativa. Claro. Como sociedad no tenemos que invertir tanto en curar a las familias, a las personas, porque la vivienda nos está dando posibilidad de que la gente tenga una mejor calidad de vida, una mejor salud. Y pareciera a veces que esto es como muy sencillo decirlo, pero estudios a escala de América Latina demuestran que, por ejemplo, la diferencia en barrios pobres en un mismo país, en la ciudad, y creo que era en Santiago, en Chile, que es uno de los países que tiene mejores indicadores de vida de América Latina, la diferencia de vivir en un barrio pobre o un barrio rico se expresa hasta en una diferencia de 15 años en la expectativa de vida, claro, en la esperanza de vida. En Costa Rica se hizo el estudio, y en barrios de San José, unos pobres, la diferencia es más o menos de 5 años, la diferencia en la esperanza de vida. Es una diferencia importante, pero no tan dramática como otros países. Y esto Le voy a poner una pausa, don Franklin, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero me interesa muchísimo ese tema de la salud, porque a veces creemos que nada tiene que ver que tenga su casa, que padezca asma o que padezca crisis de ansiedad y todo eso, y todo está relacionado. Entonces, precisamente después de la pausa, don Franklin, vamos a seguir hablando, porque yo le dije a usted que no nos iba a alcanzar el tiempo de Conversemos hoy para hablar de este proyecto, estos datos tan importantes sobre el sector de vivienda que se presentaron días atrás, como ya les mencionaba, entre la UCR, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y también varias organizaciones del sector privado. Hacemos una pausa, pero ya venimos con más acá del programa Conversamos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Yo sé que usted se quedó sintonizando su canal 13 o la Nacional en 101.5 FM porque le interesó mucho saber cómo afecta el hecho de tener nuestra vivienda a nuestra salud o no tener vivienda a nuestra salud. Y precisamente para eso me acompaña don Franklin Solano, quien es investigador de este proyecto o este programa, estos datos que se presentaron días atrás sobre la expectativa y el balance de la vivienda en nuestro país. Él nos ha venido contando un poco sobre cómo han disminuido
ido los bonos de vivienda en nuestro país, pero un tema que a mí me llamó muchísimo la atención durante minutos antes de la pausa fue eso de la salud, don Franklin, porque muchas personas no creerían que su estrés o su depresión o su ataque de rinitis tiene que ver, por ejemplo, con que tiene o no una vivienda o que vive en un lugar que tal vez está muy hacinado. Todo eso tiene que ver. Melissa, le voy a contar, yo trabajo con temas de vivienda y sobre todo con temas de familias en precario en Tuguro de hace unos 35 años. Y me acuerdo haber visto experiencias tan difíciles, tan duras, tan dramáticas, como los papás, la mamá sobre todo, poniendo a los hijos en la cama acostados y taparlos con un plástico, porque la cantidad de goteras era tal que no tenían cómo evitar que se mojaran los niños en las camas, entonces les ponían un plástico encima para como tapar otra cosa, un artículo o algo. Bueno, ese tipo de aspectos tienen que ver con la salud. Cuando se te filtra el agua, se te filtran los insectos, se te filtra el frío, y esa experiencia estoy hablando en Pato de Agua, Coronado. Cuando se te filtra el agua en el piso, o sea, te lava, te moja la ropa, o sea, eso te produce angustia, te produce estrés, pero aparte de eso te produce gastos económicos y te produce problemas de humedad que te genera otros problemas de salud. Todo eso con las viviendas que se construyen con bono de vivienda, en buena teoría todo eso se evita, porque las viviendas que son aprobadas o los bonos que son aprobados para construir o comprar vivienda tienen que pasar una serie de requisitos que den mejor calidad. Entonces, la depresión, hasta la depresión porque yo, vieras, trabaja con grupos de vivienda y la depresión de la señora, sobre todo porque la mujer era como la que está más ligada con el nicho, con el hábitat, ¿verdad? Y con la vivienda, o madres solteras, de ver a sus hijos mojándose o que no pueden hacer las tareas, que se les mojan los cuadernos de la escuela, todo eso que te genera una pérdida en la calidad de vida, o sea, es una mala calidad de vida. Y esas depresiones y esos estrés, eso es un enemigo silencioso, ¿verdad? Que te va minando la vida, te va drenando la energía y las esperanzas poco a poco. Entonces, insisto, cuando dejamos de entregar bonos de vivienda, estamos hablando que solo en el año anterior más de 3.000 familias se quedaron sin vivienda, sin posibilidad de mejorar su condición de habitabilidad. Claro. Y eso es muy preocupante. Ustedes dentro de este estudio, bueno, como usted ya lo decía, no solo vieron temas de vivienda, sino también políticas de gobierno en temas de vivienda, también reorganizaciones o reestructuración que ha tenido también el gobierno en este sector. ¿Cómo lo valoraron? ¿Cómo lo evaluaron? El año pasado este gobierno presentó, por medio de la que era ministra del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, un proyecto de ley para reestructurar el sector que fundamentalmente pretendía unificar el Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, y el Banco Hipotecario de la Vivienda, el BANVI. Nosotros, como analizamos el sector, revisamos el proyecto y conversamos con expertos que fueron viceministros de vivienda, directores del BANVI, director del INVU, gerentes de mutuales, o sea, algún sector institucional con conocimiento de causa. En general, lo que podemos decir es que hay un consenso en la necesidad de modernizar el sector. Hay consenso en que se debe ser más eficiente y más eficaz. Consenso en que se debe tener un mayor impacto, de que haber una mayor rectoría en políticas de vivienda, no solo de la construcción de la vivienda, sino de ordenamiento territorial y de otras reglamentaciones importantes. Lo que no hay un total consenso es cómo hacerlo y qué hacer. Para algunos se deben fundir instituciones, para otros se deben reducir, para otros se deben privatizar, algunas cosas. Entonces ahí no hay del todo, pero sí hay en general una mayor o prevalece el criterio de que, por ejemplo, el BANVI debería quedarse independiente porque es un banco de segundo grado. O sea, el BANVI lo que hace es recoger dinero y entregar bonos. Entonces, ¿cómo mejorar eso? Hacerlo más eficientemente y que lleguen a quien tiene que llegar los bonos. Es como parte de lo que habría que revisar tal vez un poco de esta institución.
Pero por otro lado, no se está de acuerdo en unir el BAMBI con el INBU ni con el MIBA. En cambio, sí hay más acuerdo en unir el MIBA, el Ministerio de la Vivienda, con el INBU, porque tienen, o sea, el Ministerio de la Vivienda no tiene una ley de creación. O sea, el Ministerio de la Vivienda no, se llama un ministerio sin cartera. Todos los años en el presupuesto nacional se asigna un presupuesto para esa institución y todo, pero como tal no tiene una ley que le dé respaldo ni presupuesto propio. Entonces piensen a unificar al INBU, que sería una ley fuerte, orgánica, que tiene presupuestos propios, con el Ministerio de la Vivienda, para que el INBU siga cumpliendo su papel de investigación, de regulación, de propuestas, con la rectoría política del Ministerio de la Vivienda, que se preocupe del ordenamiento territorial, de poder decir cosas, por ejemplo, bueno, en tales zonas deberíamos fomentar la asignación de bonos de vivienda, qué sé yo, por ejemplo, se encuentra que, por decir algo, desamparados requiere más bonos de vivienda para poder atacar ahí el faltante de vivienda. O vamos a trasladar familias de tal lugar a tal otro con bonos de vivienda. Pero en ese momento nadie hace eso. ¿Por qué? Porque el INBU puede hacer estudios, si los hiciera, que antes los hacía, ya no tanto, del diagnóstico de la situación de vivienda en un cantón o en un sector. Ya no lo hace, entonces pues no tenemos ese dato. Pero por otro lado, el Ministerio de la Vivienda dice, no es importante fomentar la vivienda en tal lugar, por ejemplo, se va a crear la zona franca en tal lugar, entonces debería haber proyectos de vivienda. Y lo dice, pero nadie lo acata. Y el BAMBI no entrega bonos de vivienda a quien llegue y demuestre que tiene los requisitos. O ya sea usted va a una mutual o a un banco, a un ente autorizado y le dicen sí, cumple con los requisitos, entonces presentan su caso al BAMBI, entonces el BAMBI gira el recurso, pero el BAMBI no tiene regulación sobre dónde debe construir su casa, dónde debería ir o si debe ir ahí o no. Son mentes aparte. Totalmente, entonces la idea es poder articular e integrar más la gestión de esas tres instituciones, eso es lo que se propone. Don Franklin, vamos a hacer nuevamente una pausa porque se nos acaba el tiempo, nos quedan unos 6, 7 minutitos, pero antes de irnos yo quisiera, para que usted se quede enganchado hablando con nosotros, que ha cambiado también el estilo de la vivienda. Muchos ya no es una vivienda con patio y demás, también hay un auge de vivienda para arriba, ¿verdad? Yo creo que también fue parte de lo que ustedes vieron en este estudio. Entonces, vamos a hacer una pausa, ya les digo, para hablar un poquito de cómo ha cambiado esos gustos o necesidades de la población. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Conversamos. Me acompaña don Franklin Solano, quien es coordinador de investigación de Balance, este estudio que se presentó días atrás sobre el sector de vivienda. Hemos venido hablando de temas muy interesantes que a todos nos conciernen porque todos necesitamos dónde vivir y bueno, con el tiempo se ha reducido la posibilidad con bonos de vivienda, como decía don Franklin, que se ha dejado de dar 5.000 bonos de vivienda en los dos últimos años y todo eso nos afecta de una u otra forma, ¿verdad? Pero también me quería hablar esa última parte del programa, don Franklin, que también ha cambiado mucho la forma en que viven los costarricenses. Hace 30 años nuestros abuelos vivían en fincas, tenían animales de granja y demás. Ahora las casas se han hecho más pequeñas, incluso ahora vemos condominios, vemos edificios habitacionales. Toda esa parte de la vivienda también ha evolucionado con los años. Sí, bueno, aquí hay varios detalles importantes. En las últimas décadas, o la última década, antes del 2020-21, los bonos de vivienda representaban alrededor de un 45%, entre un 40 y 50% de las casas que se construían por año. Las casas de los bonos de vivienda en general son de 42 metros cuadrados. Son casas bastante pequeñas, son buenas, bien construidas, pero cuando tenés una casa de un lote de 120 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, una casa de 42 metros, 50 metros cuadrados, entonces chance siempre para construir, ampliar un cuarto o algo más. Cuando pasas esta solución de vivienda de 42, 45 metros cuadrados a un condominio vertical, a un edificio, hay un problema ahí de que ese espacio ya no lo puedes estirar. Y si tenés niños y de todo, es un espacio realmente bastante reducido, o sea, es muy complicado. En el primer balance hablamos sobre esto y el efecto en la pandemia. No era lo mismo pasar en cuarentena, en 42 metros cuadrados,
3, 4 personas que pasar en cuarentena en 100 o 200 metros cuadrados. En el ¿verdad? jardín ahí sentado. Con jardín, sentado con una terraza. Bueno, entonces eso ha venido afectando. Y eso tiene que ver con problemas de hacinamiento, porque aunque las familias cada vez son más pequeñas, pero los cuartos también. Entonces, cuando hablas de la casa de los abuelos de hace 30, 40 años, aunque eran casas no tan buenas tal vez, pero eran más amplios, los dormitorios eran más amplios. A mí me tocó compartir cuarto, éramos 3 hermanos en un dormitorio. Techos altos, de 3 metros 20. Todas las corrientes, el calor era diferente, o sea, todo eso ha cambiado. Se trata de hacer, por eso hablo de vivienda mínimamente adecuada, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que podrían mejorarse. Entonces eso nos va cambiando ciertos hábitos. Imagínate viviendo en un condominio, un tercer piso, con 2 niños, usted que tiene 2 niños, y si tiene pareja son 4 personas. Los espacios son muy, muy reducidos. Si quieren tener una bicicleta, ¿qué hacen? Si quieren tener un triciclo o el coche, el bebé. O una mascota a veces. Y mascota para poner ya el caso, que ya eso requiere otras características, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de soluciones. Ahora bien, el densificar la ciudad es una necesidad importante para evitar seguir ampliando y llevando los servicios cada vez más largo, más caro, más costoso. Y en la ciudad, en el centro, donde está toda la inversión, la mayor inversión de la sociedad, ahí están los servicios de agua potable, de telefonía, de alcantarillado, de escuelas, de clínicas, están ahí. Entonces, como los sectores de bajos ingresos necesitan viviendas y no pueden pagar el suelo urbano, que se llama así, que es muy caro, entonces van a lugares más lejanos o más lejos de estos servicios. Y entonces al final les sale más caro porque tienen que pagar transporte. Claro. Ya los niños para ir a la escuela, bueno, usted es muy joven, pero seguro usted ya iba en microbús a la escuela, pero no iba caminando, porque normalmente le queda lo más 1 kilómetro la escuela o el colegio donde vos vivías. Ahora no, las distancias son mayores y la seguridad hace que todos los estilos de vida han cambiado. Entonces ahora, de repente tienes que ir a vivir más largo, con mayor transporte, necesidad de transporte, pero no hay transporte público, entonces conseguís un carro. Y hace unos años otro estudio que dice, los dormitorios actualmente son como de 9, 8 metros cuadrados y ahí acomodadas 2 personas, 2 niños normalmente. En cambio una pareja, si los 2 tienen vehículo, ocupas casi 30 metros cuadrados de construcción para acomodarse a un vehículo requiere más campo que una persona en la casa, en la solución habitacional. Y estamos yendo a eso, como el 40% de los hogares de Costa Rica tienen vehículo propio. Entonces estamos construyendo, orientando recursos a construirle casa a los carros también. No solo el gasto del carro, sino de la casa para darles. Eso es para un programa aparte, don Franklin, porque el tema también del vehículo ha cambiado mucho también, el panorama. Nos quedan 2 minutitos, don Franklin, pero no quisiera irme sin preguntarle, me imagino cuando se hacen ese tipo de estudios ya se está pensando en el próximo, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos 2 minutos contarnos si ya están trabajando en el próximo estudio, si vamos a tener temas similares a los que hemos venido hablando o piensan alguna novedad. Hay unos temas que les damos seguimiento, por ejemplo, los indicadores de vivienda, que te hablaba del déficit, de la construcción, de los bonos de vivienda, eso todos los años sacamos, le vamos dando cuenta y puedes ir sumando los años ahí en los gráficos. Hay temas que metemos relevantes nuevos, por ejemplo, en la pandemia sí nos abocamos un poco a lo de la salud y la salud nos da para seguir incorporando otros temas. Por ejemplo, un capítulo que no pudimos hablar en este espacio fue el impacto económico de los bonos. Los bonos no solo son importantes en la salud, sino en la economía. Generan trabajo, generan en los empleos de los trabajadores, de los ingenieros, arquitectos, el de las ferreterías, el de los depósitos, del transporte, la señora que vende frescos. Sí, son encadenamientos. Esos son encadenamientos muy importantes. Entonces, darle seguimiento a algunos de esos temas. Siempre estamos pensando. Lo que pasa es que ahora el lunes que estamos saliendo a presentarle el balance el lunes. Cada balance es un trabajo muy desgastante, sobre todo la parte final. Entonces, y hemos estado cubriendo entonces necesitamos darnos un par de semanas para sentarnos a ver 2 cosas. La temática, de acuerdo a las reacciones de ustedes mismos, los comunicadores que nos ayudan a ver cuáles son temas de interés y por otro los recursos para lograrlo hacer. Son 2 aspectos fundamentales. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Franklin. Y bueno, cuando ya tengan esa información, lo vamos a invitar para seguir hablando. Con mucho gusto. Bueno, en todo caso, hay muchos temas que
Así es. de este que acabamos de presentar. Muchísimas Ya, gracias a Muchas don gracias. Franklin Solano, quien es coordinador de esta investigación Balance que se presentó días atrás sobre el sector vivienda, y nos quedaron muchísimos temas pendientes, pero eso es para que usted quede conectado todos los días en su programa Conversamos y vamos a tratar temas como estos. Así que tengan un lindo día. Nos vemos.